Buen día, mis amados hermanos. Es un placer y un privilegio poderle compartir en esta tarde, en este día, la palabra del Señor. Yo oro a Dios para que la presencia de nuestro Señor Jesucristo esté en tu hogar y que su gloria esté presente siempre en el nombre de Jesús. La lectura que tenemos hoy está en el Salmo 78:1 y la palabra de Dios dice: Pueblo mío, escucha mis enseñanzas, inclina tu oído a las palabras de mi boca. Abriré mi boca y diré proverbios, hablaré de los misterios de tiempos pasados, de cosas que ya hemos oído y que conocemos porque nuestros padres nos las contaron. Ponga atención a esta palabra, mi amado hermano, porque nuestros padres nos las contaron. Y te lo voy a repetir para recalcarlo: de cosas que ya hemos oído y que conocemos porque por nuestros padres nos las contaron. No las mantendremos ocultas a nuestros hijos, sino que diremos a las generaciones futuras que el Señor es digno de alabanza por su poder y por sus hechos portentosos. El Señor estableció su ley para Jacob, le entregó sus enseñanzas a Israel. Y esta enseñanza, mi amado hermano, la tienes en tu Biblia. Todas esas enseñanzas que Dios nos dejó, todas las puedes consultar ahí. Y dice la palabra: y ordenó a nuestros padres que nos las enseñaran para que las conociera la generación futura, los hijos que nos habrían de nacer, y ellos a su vez las contaran a sus hijos, para que pusieran en Dios su confianza y no se olvidaran de sus grandes hechos, para que obedecieran sus mandamientos y no fueran sus padres gente rebelde, desobediente, gente que no entrega a Dios su corazón y cuyo espíritu no le es fiel. La Biblia nos enseña, mis amados hermanos, nos manda que debemos contar a nuestros hijos todas las maravillas que el Señor hace en nuestras vidas, que ha hecho desde la creación del mundo, tantas y tantas cosas que Dios ha hecho por nosotros. Dice la palabra de Dios que los cuentos, que los cielos cuentan su gloria. Entonces, mis amados hermanos, cuando nosotros no hacemos eso, la palabra de Dios se olvida para las generaciones. Y eso fue lo que le pasó al pueblo de Israel. Dice que la historia nos narra que el pueblo de Israel tuvo varios gobiernos, empezando por los patriarcas, después vinieron los jueces, después hubo un reinado donde reinaron precisamente los reyes, Saúl, David, Salomón, y este fue un reino que fue muy próspero porque el Señor siempre estuvo con ellos, como ahora está con nosotros. Sin embargo, hubo una división en estos reinos. Se conocía como el reino del norte y el reino del sur. Viene la generación de David, es el llamado a la tribu de Judá, que se unió a la tribu de Benjamín. Y de ahí es donde viene el Señor Jesucristo, y de ahí que el pueblo judío siempre le preguntaba a Jesucristo que si era el hijo de David. No porque fuera el hijo de David, sino porque era del linaje de David, era de su descendencia. Pues eso hicieron todo lo que desagrada a Dios. Hubo reyes que se olvidaron de la palabra de Dios y eso trajo ruina al pueblo de Israel, porque no se la compartieron a sus hijos, como dice el versículo que leímos, la palabra que leímos. Pero dice la palabra de Dios que hubo un rey que hizo lo peor. Se casó con el rey de los sidonios. Este rey tenía una hija que se llamaba Jezabel, que esta era una mujer terrible que perseguía a los hijos a los profetas de Dios, y los mataba. Acab hizo que se construyera en el pueblo de Israel, en la tierra de Israel, la tierra prometida, la tierra que Dios les había dado por herencia, y también hizo que se construyera ahí dioses, altares a la diosa Acera y a Baal, y él hacía que los hijos de Dios pues adoraran a esos dioses. Entonces por eso Dios trajo miseria a ese pueblo. Los trajo por 3 años, dejó de llover. Al no haber lluvia, no había alimento. Al no haber alimento, pues había mucha hambre. Pero Dios protegió a su profeta Elías. A él lo mandó a una cueva, y en esa cueva fue alimentado por aves, por cuervos, dice la palabra de Dios, y tomaba agua de un riachuelo. Con el tiempo ese riachuelo se secó, y entonces Dios lo movió y le dijo que se fuera a otro lugar, y ahí fue mantenido por una viuda. Pasados 3 años y medio, el Señor le viene palabra a Elías y le dice
que junte a todo el pueblo de Israel, porque tiene palabra para ellos. Y Elías ciertamente junta a todo el pueblo de Israel. Entonces se reúne a todo el pueblo de Israel en el monte Carmelo, y dice la palabra, se las voy a leer textualmente. En Primera de Reyes 18, 20, 21 dice: Ahab reunió en el monte Carmelo a todos los israelitas y a los profetas. Entonces Elías se paró frente a todo el pueblo y dijo: ¿hasta cuándo van a estar titubeando entre dos sentimientos? Si el Señor es Dios, síganlo a Él, pero si piensan que Baal es Dios, entonces vayan tras Él. Y el pueblo, todo el pueblo se quedó callado. Entonces Elías confronta a los profetas de Baal y les dice: bueno, de los profetas de Jehová solo quedo yo. Y ustedes, profetas falsos, son 400. Vamos a hacer una cosa. Hagan ustedes una ofrenda y yo hago una ofrenda. Y el Dios que por fuego tome esa ofrenda, ese va a ser el Dios sobre Israel. Y todos estuvieron de acuerdo. Entonces los profetas de Baal hicieron su ofrenda y estaban cantando, estaban haciendo sus ritos, se cortaban las venas, estaban bañados en sangre y gritaban y cantaban y danzaban, pero sus dioses no les hacían caso. Ellos pensaban, bueno, pues es que a lo mejor anda de vacaciones o está en otro pueblo, por eso no nos hace caso. Y pasaron las horas y sus dioses no respondían, hasta que fue el turno del profeta Elías. Y aquí hay algo que él hizo, y es que algo que nosotros tenemos que hacer. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Entonces Elías le dijo a la gente: acérquense, y así lo hicieron. Como había dejado en ruinas el altar del Señor, Elías lo reparó. Pon atención a esto, mi amado hermano, porque esta es la palabra que tiene el Señor para nosotros. Elías reparó el altar del Señor. Bueno, pon atención a esto, mi amado hermano. El altar del Señor estaba en ruinas, es decir, esta nación tenía altares para otros ídolos. Ya no tenía altares para Jehová, para su Dios, tenía altares para otros dioses. Es como los que pasa actualmente en el siglo XXI. Mucha gente, muchos de nosotros tenemos altares donde dedicamos nuestro tiempo no a alabar a Dios, no a contemplar sus maravillas, no a platicar sus maravillas, sino tenemos en nuestros altares, que se podría hacer la televisión, donde pasamos horas y horas viendo las series, puede ser las telenovelas de las señoras, puede ser alguna otra cosa, pero no tenemos un altar donde alabar a Dios, donde hablar de sus grandes maravillas. Pero cuando en tu casa, mi amado hermano, pones un altar donde reúnes a la familia, donde hablas de las grandezas de Dios, como en la lectura que decimos, entonces la gloria de Dios se manifiesta ahí. Pero muchas veces le damos prioridad a otras cosas y las cosas de Dios las dejamos abajo y hacemos un altar para cosas que no nos dañan y que desagradan a Dios. O sea, Dios no está molesto que porque tú veas un programa de televisión, lo puedes ver. Lo que le desagrada a Dios es de que le des prioridad a otras cosas que prioridad a las cosas de Él. Hoy con el coronavirus, mi amado hermano, ya hay varios presidentes que han doblado sus rodillas al Señor, han pedido a su pueblo que en oración clame a Dios por ayuda. ¿Por qué? Porque están entendiendo que solo de Él viene la ayuda. Como dice el salmista, ¿de dónde vendrá nuestra ayuda? Pues nuestra ayuda viene del Señor. Nosotros vamos a orar para que nuestro presidente también haga eso, que convoque un día de oración para que el pueblo doble sus rodillas y sepa que de la ayuda viene solamente de Dios. Y si Él no lo hace, pues nosotros tenemos que hacerlo como pueblo de Dios. Tenemos que levantar ese altar para alabar a Dios y para que Él se agrade. Cuando nosotros hagamos eso, la bendición va a llegar a nuestras vidas. Dios va a restaurar todo lo que hemos perdido, todo lo que no tenemos. Y esta es la historia del pueblo de Israel. Siempre que el pueblo de Israel se olvidaba del Señor, pues venía ruina a sus vidas, venía hambre, venía miseria, venía muerte. ¿Por qué? Porque dejaban, hacían a un lado el altar de Dios, ya no tenían dónde adorarlo, sino más bien adoraban a otras gentes, a otros dioses. Ahora por la cuarentena, mi amado hermano, es un espacio que Dios mismo nos está dando para que ahorita en todo el mundo las familias están reunidas. Todas las familias están reunidas, pero sin embargo
nos están bombardeando la televisión con cosas que podemos hacer en nuestras casas. Y ciertamente tienes razón, que leas un libro, que juegues con tus hijos, que vean una película juntas. Pero no he visto uno que diga que debes de leer la Biblia, que te juntes con Dios y que hagas ese altar donde tú le vas a platicar a tus hijos, donde vas a hablar las cosas grandes y las maravillas tan grandes que hace el Señor en nuestras vidas. Dice que el Señor siempre tiene tantas palabras para nosotros, mi amado hermano, y la Biblia nos recalca y nos recalca y nos recalca que debemos siempre buscar la palabra de Dios y enseñárselas a nuestros hijos. En el libro de Ageo dice, así dice el Señor Todopoderoso, reflexionen sobre su proceder, vayan ustedes a los montes, traigan madera y construyan mi casa. Yo veré su reconstrucción con gusto y manifestaré mi gloria, dice el Señor. Ustedes emperan mucho, pero cosechan poco. Lo que almacenan en su casa, yo lo disipo de un soplo. ¿Por qué? Porque mi casa está en ruinas, mientras ustedes solo se ocupan de la suya, afirma el Señor. Mis amados hermanos, el altar de Dios en nuestros hogares es un mandato bíblico. No estoy hablando del templo al cual vamos cada domingo, estamos hablando del altar que debemos tener en nuestras casas, donde tenemos que reunirnos como familia y adorar, orar al Señor y platicar de sus grandes y grandes maravillas. Y para cerrar les voy a dejar este mensaje de parte de Dios que dice, está en Deuteronomio 11, 18 y 19. Grábense estas palabras en el corazón y en la mente, átenlas en sus manos como un signo y llévenlas en su frente como una marca. Y dice, enséñales a sus hijos y repítanselas cuando estén en su casa, cuando anden por el camino, cuando se acuesten, cuando se levanten. Este es un tiempo, mis amados hermanos, que Dios nos da para que volvamos a Él, para que construyamos un altar en nuestros hogares y le contemos a nuestros hijos las maravillas de nuestro Señor. Cuando hagamos esto, ciertamente la gloria de nuestro Señor se manifestará en nuestras vidas y en nuestros hogares. Amén y amén. Mis amados hermanos, este es un tiempo para que reacomodemos nuestras prioridades. Y el Centro Familiar Cristiano, mi amado hermano, estamos para servirte, para orar por ti, por si tienes alguna ansiedad. Sabemos que son tiempos de angustia, sabemos que son tiempos difíciles porque pues hay carestía, mucha gente se ha quedado sin empleo, mucha gente ha bajado los recursos. No estamos para servirte, mi amado hermano. Si tú necesitas una oración, si tú quieres una palabra de consuelo, acércate a nosotros. Te dejamos nuestros datos para que, aunque no nos podamos ver físicamente, pues por este medio puedes mandar tus mensajes y con todo gusto nosotros nos comunicaremos contigo.